Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo se sienten? Comienza esta hora de la verdad, el análisis necesario de todos los días a través de Hispan TV, hoy con las distintas reacciones de los medios internacionales ante el mensaje del líder de Irán, el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, con motivo del Día Nacional del Golfo Pérsico. Esto ocurrió este jueves y coincidiendo, ojo con esto, con el final del plazo de 60 días de la guerra de agresión de Donald Trump contra Irán, el fracaso de Trump en lograr sus objetivos bélicos contra la República Islámica de Irán. Los medios estadounidenses, atención, destacan que Irán logró una victoria rotunda. Carlos Alonso y mi querido Giovanni Noguet, compañero, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Un placer, hermanito. Un gustazo estar contigo. Bueno, aquí estamos, tenemos muchísimo por qué hablar. Te agradezco mucho que me permitas acompañarte en esta jornada en la cual estaremos revisando cómo la mayoría de los grandes medios de Occidente no han podido quedarse inmunes ante esta realidad. Han tenido que reaccionar. Han tenido que decir algo, para bien o para mal, pero han tenido que hacerse eco de alguna manera de lo que está pasando en la República Islámica de Irán y en especial en lo que ha dicho el líder de Irán, el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, en torno a esta fecha tan importante y relevante como es el Día Nacional del Golfo Pérsico. Que nadie se olvide cómo se llama el Golfo, porque hay quienes están inventando nombres. Igual que el Estrecho de Hormuz, ¿no? Ahora le quieren poner otro nombre, ¿no? Pero todo esto en medio de una payasería de parte del señor Donald Trump. Así de sencillo. Digamos que está en su estado natural. Sí, es así. Tiene el color. Bueno. ¿A quién tenemos como invitado de Giovanni? Bueno, hoy vamos a estar conversando con un amigo de la casa que hace algún tiempo no entrevistamos, pero que ya está con nosotros en esta jornada. Lleva unos minutos escuchándonos y seguro que sonriendo también con nosotros. Es Juan Luis González. A esta hora se conecta con nosotros directamente desde Cádiz, en España, escritor, analista político y un experto también de casa, a quien damos la bienvenida a esta hora. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Saludos, Juan Luis. Muy buenas tardes a ambos. ¿Cómo no voy a estar riéndome o sonriendo al menos de las cosas que estaba ahí diciendo? Y las que nos faltan por decir, Juan Luis. Esto apenas empieza. Sí. Esto vaya payasada de Donald Trump, del demonio naranja. Así es. Encantado de estar con vosotros. Qué bueno, Juan Luis, de verdad que es un honor para nosotros pues contar contigo, Giovanni Noguet, Carlos Alonso. Y rápidamente entramos en materia porque nuestro tiempo es cruel y te queremos aprovechar al máximo. Irán es la única potencia, Juan Luis, que garantiza la seguridad energética, garantiza la soberanía regional frente a la agresión de Estados Unidos y la entidad sionista. Vamos a desarrollar los conceptos del líder concretamente sobre el esperado capítulo final de los Estados Unidos en la región. Estamos hablando del frágil alto el fuego y la derrota de Estados Unidos. El líder calificó la guerra como una derrota vergonzosa para estos matones del mundo. Así lo dijo clarito. Así lo dijo, claro. Aparte de ello, Occidente habla de tregua, pero en realidad es una rendición encubierta de parte de Washington. Esto tampoco se puede ignorar. Y planteamos la incógnita, te la planteamos, Juan Luis. Mientras la prensa occidental vende la narrativa de un alto al fuego por, según Trump, otra de sus payaserías, la fatiga militar de Irán, así dice Trump. El líder, el ayatolá Seyed Mojtaba Khamenei, por su parte, ha sentenciado que Estados Unidos sufrió una derrota humillante en sus planes. Y definitivamente, consideramos así, creo que Giovanni y yo coincidimos también, y creo que tú lo vas a hacer con nosotros. Debe llegar el momento, Juan Luis, Giovanni, en que más temprano que tarde, pues, los medios occidentales se dejen de mentiras, cambien el titular, reconozcan que el presuntamente invencible ejército estadounidense y sus estrategas fracasaron militar y psicológicamente, tampoco pudieron en ese plano. Y que este cese de hostilidades, Juan Luis, no es más que un salvavidas que Trump y su administración han lanzado para evitar un desastre mayor para Estados Unidos y para sus aliados en el Golfo Pérsico. Juan Luis, te escuchamos muy atentamente y agradecidos por haber aceptado la invitación. El agradecido soy yo.
Bueno, a ver, los medios de comunicación, evidentemente las direcciones de los medios de comunicación que responden a sus consejos de administración y a los fondos de inversión que los mandan, pues van a dar la versión oficial, pero muchísimas veces, o la mayoría de las veces, ya está sucediendo también en Estados Unidos, que grandes analistas que han ostentado altos cargos en la administración del Estado, en la CIA, que han sido negociadores otras crisis, etcétera, ya están diciendo a las claras todo que Estados Unidos ha perdido la guerra, que Trump lleva diciendo que ha ganado la guerra desde el primer día, pero quien está marcando absolutamente el ritmo es absolutamente la República Islámica. El propio canciller alemán también dijo que Irán estaba humillando a los Estados Unidos porque marca las pautas de la negociación. Y evidentemente lo que ha puesto de manifiesto esta tregua casi obligada para Estados Unidos es que también se estaban quedando sin munición, que habían gastado la mayoría de la munición, sobre todo de misiles Tomahawk y de interceptores antiaéreos, lo habían gastado en las primeras semanas. Esperaban que esto iba a ser algo parecido a lo que sucedió en Venezuela, o esperaban que a lo sumo una semana, 2 semanas, esto iba a acabar. Pero ahora mismo se han gastado los Tomahawk de hace 5 años, de los que tenían almacenados de 5 años para acá. No pueden producirlos al ritmo que necesitan, y es evidente que necesitaban por narices esta pausa para decir que se estaba negociando. Con lo que estamos diciendo antes de que se están cumpliendo los 60 días, Donald Trump, el gobierno americano, está diciendo que no, que como que ese día no ha corrido en el momento que estaban con este impasse en la guerra. Pero lo que está claro es que también es un acto de guerra, un bloqueo, claro. Y creo que efectivamente ya se ha cumplido el plazo que Estados Unidos, que Donald Trump había pedido para seguir con las hostilidades. Ya estamos viviendo el día 62 desde que se iniciaron las agresiones contra Irán el pasado 28 de febrero. El mes de febrero. Y entonces estamos viendo cómo realmente sigue desarrollándose el panorama hacia, no solo dentro de Irán, sino hacia el mundo. Porque ha sido una agresión supuestamente para dinamitar Irán. Pero no se dieron cuenta, no midieron las consecuencias de cuán alto sería el alcance. Ni siquiera los medios de comunicación pensaron darle tanto seguimiento a este asunto, y creo que coincidirás conmigo, Carlos, en este asunto fundamental, sobre todo porque han estado pensando de que iba a ser una Venezuela 2. Una guerra corta, como decía algo muy corto, como se decía inicialmente, y lo estaba explicando Juan Luis muy claramente. Y ya estamos viendo cómo ha ido cambiando el panorama y cómo ese desgaste que ya Juan Luis apuntaba, no tienen la manera ni la capacidad de recuperar el armamento ni de producirlo a la par que lo está haciendo Irán. Así es. Irán tan solo ha usado el armamento que había producido 10 años atrás. Y ni siquiera ha utilizado armamento de última generación, pero ni remotamente. Estados Unidos ni se imagina qué tiene Irán por allí. Es que solamente Irán ha mostrado parte de todas esas grandes ciudades que hay bajo tierra en las que están mostrando todo esto. Y de hecho ha hablado fundamentalmente Mojtaba Khamenei de una manera muy peculiar, y ha defendido como un capital nacional y muy legítimo este derecho de Irán de mantener su programa nuclear y también su programa de misiles. Y es que es la única manera de continuar adelante, como hemos estado viendo. Y bueno, valdría la pena que hablemos de esta estrategia que Estados Unidos ha querido llevar adelante, y que Juan Luis nos ayude a entender por qué esta estrategia patética estadounidense sionista ha querido compensar la derrota táctica en el terreno y tratar de deslegitimar la fortaleza que ha mostrado Irán día tras día, y su mando militar de manera fundamental, que aquí es evidente, Carlos, porque estamos viendo que está vigente y que no han logrado cómo enfrentar a Irán de una manera en que Irán tenga que decir, bueno, hasta aquí no puedo más. Irán ha dicho todo lo contrario. Si ustedes dicen hasta aquí, veremos, porque están cometiendo un acto
de guerra, como decía Juan Luis, con este bloqueo y que evidentemente sigue siendo una provocación. La Carta de la ONU, y es una provocación, por supuesto, por encima de todo. Pero más allá que te lo diga yo, sería bueno escuchar el criterio de Juan Luis González, que está con nosotros hasta ahora. A ver, es que a Estados Unidos se le han acabado las opciones. Ellos habían planteado un tipo de guerra, habían planteado una manera de lograr pavor y devastación, ¿no? De los golpes iniciales fortísimos, etcétera, para doblegar al pueblo iraní. Por un lado, han intentado incluso utilizar a algunos proxies, como sucedió en otras guerras, concretamente, pues quizá con kurdos, quizá con baluches, etcétera, etcétera. Han intentado una invasión por tierra, les ha salido mal. Ya digo, se están gastando el armamento que tienen y ni siquiera consiguen disminuir la frecuencia de los ataques iraníes a la base norteamericana, incluso a la armada norteamericana y por supuesto al Estado sionista, ¿no? Sí. Entonces no saben qué hacer y han optado ahora mismo por darle un giro a la guerra y hacer una guerra económica que se supone que va a hacer colapsar al Estado iraní, pero me temo que mucho antes que Irán van a colapsar los estados del Golfo, posiblemente Europa y algunos países asiáticos y por supuesto a Estados Unidos le va a ir bastante mal, porque se liberaron al principio de la contienda, se liberaron las reservas estratégicas de petróleo, pero decía que duraban 3 meses, ya llevamos más de 2 meses, ya empezamos el tercer mes. El petróleo, una vez que tú liberas la reserva, lo normal es que el petróleo baje una barbaridad. ¿A cuánto está? A 100. ¿A cuánto ha estado? A 120. Sí. Ya se habla de que puede llegar a 140, dependiendo del número de días que el estrecho esté bloqueado. Eso no hay economía que lo aguante. El otro día, creo que fue von der Leyen, llegó a decir que le estaba costando cada día, el sobrecoste que estaban pagando por la energía en Europa era de 500 millones de euros al día. Eso no hay quien lo pague. Ayer se anunciaron en un acuerdo entre la derecha y la izquierda alemana para hacer recortes de 40.000 millones al sistema sanitario. O sea, que pensar que el estado del bienestar europeo está, porque en el momento en que Alemania se resfríe, el resto de la Unión Europea, pues por supuesto va a pillar ese mismo catarro. Así que ahora mismo creo que Irán sabe muy bien que está jugando con el tiempo a su favor, que cada día que pasa es un día que gana esa guerra absolutamente de calle, como decimos por aquí, y que cada día que pasa va a perjudicar más a sus enemigos, tanto a los regionales como a los estratégicos, ¿no? Sí. Así que, vamos, es increíble de verdad cómo se está resistiendo. Nadie se esperaba que fuera así. Todos sabemos que la resistencia lleva mucho tiempo esperando este momento, esta confrontación directa. Han estudiado muy bien al enemigo. Esa estrategia de mosaico le está funcionando de manera maravillosa. Todas esas ciudades misiles escondidas en cada una de las provincias que pueden funcionar de manera deslocalizada y no centralizada. Es alucinante, pero la derrota no solamente es mucho menos, porque Estados Unidos, en teoría, por lo menos es más poderoso desde el punto de vista armamentístico, pero desde el punto de vista estratégico es alucinante lo que están logrando contra Estados Unidos y sus aliados. Fíjate que inclusive importantísimo cuando hace referencia Giovanni, Juan Luis, en el punto donde habla de Irán. Irán sigue actuando bajo el marco de la legalidad, no sea en ningún momento apartado de ese marco, de lo que es lo legal. Y Juan Luis decía algo que es fundamental. ¿Qué decía? Y es que todo el eje de la resistencia ha estado estudiando de manera metódica y clara a su enemigo, algo que no ha logrado hacer Estados Unidos con Irán, porque lo ha subestimado, tal y como han dicho otros analistas que hemos podido mostrar acá en nuestro programa. Y aparte de ello, fundamental también otro punto que me parece neurálgico es el hecho de que al final de todo esto, pues obviamente va a haber el hundimiento económico de muchos países, de las monarquías, de la región de Asia Occidental, de los países de Europa que siguen arrastrados hacia Estados Unidos. Y obviamente en un momento determinado, me atrevería a decir que más temprano que tarde, pues Estados Unidos, Donald Trump será señalado, responsabilizado muy directamente
con consecuencias incluidas por esta crisis, por este desastre. Juan Luis González con nosotros directamente desde Cádiz, España. Qué gusto que nos puedas acompañar y quisiera que nos centráramos, Juan Luis, en lo siguiente, en lo referente al estrecho de Hormuz y ese bloqueo naval estadounidense contra Irán, pero como una iniciativa de efecto boomerang. Sé que me entiendes lo que te estamos queriendo decir. El líder anunció un nuevo marco legal para el cierre controlado del estrecho. Y como respuesta, Estados Unidos ha impuesto este torpe bloqueo, pero la realidad es que la República Islámica de Irán es quien tiene verdaderamente el control del flujo marítimo en la región. El líder de la revolución islámica ha sido muy claro al referirse que los extranjeros codiciosos no tienen lugar ni en el Golfo Pérsico ni mucho menos en el estrecho de Hormuz, salvo en el fondo de sus aguas. Esto es muy fuerte, ¿no? Aparte de ello, Trump insiste en promover como exitoso el bloqueo naval que, según él, pretende asfixiar a Irán. Pero la realidad es que antes, por el estrecho de Hormuz pasaban 130 buques diarios y ahora solamente están pasando un promedio de 7. Y son los que la República Islámica de Irán y sus autoridades pues permiten ese paso, mientras que el bloqueo estadounidense es constantemente burlado. Esto también está demostrado. Hablemos de cómo reflejan los medios internacionales, Juan Luis, muy importante, este fracaso de la estrategia de Trump, los que pretenden eludirlo y los que le machacan, porque realmente tienen razón en hacerlo. ¿Por qué este bloqueo estadounidense, a tu juicio, no está logrando sus objetivos contra Irán, sino que el propio Estados Unidos es quien está resultando bloqueado por la exitosa estrategia que ha impuesto Irán en sus propias aguas territoriales? Y esto nos lleva a preguntarnos si estamos realmente ante la expulsión definitiva, a tu juicio, Juan Luis, de la Marina estadounidense en el Golfo Pérsico. ¿Cómo lo ves? Cuéntanos. Bueno, la Marina estadounidense está absolutamente operando a una distancia enorme de Hormuz, porque desde luego no tiene la capacidad para acercarse, porque en ese caso podría ser barrida del mapa por los misiles y los drones de Irán. Está muy claro, con lo cual, bueno, pues dejan una zona muy amplia en entremedio y por supuesto no es lo mismo vigilar un estrecho, el estrecho de Hormuz, que el mar de Omán entero. Claro. Las distancias son bastante más grandes. Entonces la verdad es que está, como decimos popularmente, aquello es un coladero. O sea, realmente se están colando muchísimos buques porque no tienen esa capacidad para controlarlo, porque, entre otras cosas, tienen que operar demasiado lejos y con unas amplitudes muy diferentes. Pero luego también se sabe que hace unas semanas ya tuvieron que levantar algunas sanciones a Irán para que pudiera seguir vendiendo petróleo. A Rusia también habían hecho lo propio, porque de no ser así estaríamos hablando de un mínimo de $140 el barril de Brent, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues al final creo que la idea que subyace es: vamos a intentar asfixiar económicamente a Irán, pero ya digo, con muy pocas capacidades. Además, bueno, hoy se ha visto que otro barco de los importantes que estaban allí en la flota está averiado. A veces se está viendo que incluso los marines están hartos porque acaban de enganchar una misión con otra sin descanso. Los barcos están con muy poco mantenimiento, las comidas son horribles. Se han visto esas imágenes de la bazofia que le están dando de comer a la soldadesca. Hay aviones que tampoco funcionan porque llevan demasiado tiempo sin una revisión profunda en tierra. En fin, que esa armada invencible de Estados Unidos al final es evidente que no lo es, que tiene muchísimas carencias, y que, a pesar de que llevan diciendo desde el segundo o tercer día que Irán no tiene armada, es un auténtico hecho que es absolutamente innegable por nadie, que el control de Hormuz es absolutamente de la República Islámica. De eso no le cabe duda a nadie. Otra cosa es que lo quieran reconocer de manera clara o no, pero desde luego cuando Estados Unidos ha dicho 20 veces que hemos mandado a dragaminas, que han pasado no sé cuántos barcos de militares norteamericanos, eso es absolutamente falso. Yo no sé cómo todavía
tiene algún crédito lo que diga Donald Trump, porque de 2 cosas que dice, 3 son mentiras. Así que, bueno, no tenemos remedio, ¿no?, en Occidente. Bueno, realmente lo que estamos viendo es cómo Irán ha logrado imponer su narrativa y mostrar su verdad al mundo, sobre todo porque el líder ha estado enfatizando en la unidad de la dirigencia del país. Y un ejemplo claro, creo que lo vemos en el presidente Masoud Pezeshkian, porque él ha calificado el bloqueo como un acto torpe del enemigo y que está condenado al fracaso. Así lo ha dicho con todas las palabras, y en lo fundamental ha estado refiriéndose a este hecho como un impedimento a la normalidad y a la búsqueda de un consenso desde el punto de vista de llegar a un acuerdo. Bueno, dentro de todo esto me gustaría, Juan Luis, Carlos, que nos enfoquemos en cómo los medios de comunicación han estado de una forma muy deliberada, pues queriendo mostrar a Irán como un estado pirata, porque lo han querido hacer, lo han dicho, lo han enumerado así. Que no es legal lo que está haciendo. Lo han dicho, pero lo han dicho con un matiz que se nota, que lleva todo un sesgo. Daño, hay un sesgo malicioso. Sí. Quizás Juan Luis coincide o no, ya escucharemos su criterio, pero en lo fundamental han estado los medios enfatizando en que este control inteligente del estrecho de Hormuz que está llevando adelante Irán, pues si es o si no es legal, si le pertenece, si no le corresponde. Creo que hay documentos que justifican lo que ha hecho Irán, y Juan Luis nos puede ayudar a entender cuáles serían esos documentos y cómo hacer ver a la vista de todos lo que está sucediendo, y por qué esos mismos medios no demuestran que las bases de Estados Unidos dentro de toda la región han fracasado en el objetivo que tenían, en el objetivo originario por el cual fueron creadas en estos países del Golfo Pérsico, y era precisamente para proteger a esos países. Sin embargo, hemos visto cómo Irán ha arremetido contra ellos exactamente en represalia por estas acciones que comenzaron hace ya 62 días y que en lo fundamental me gustaría escuchar el criterio de Juan Luis. ¿Hay hipocresía o no por parte de estos medios de comunicación de Occidente? A ver, no hay cosa más hipócrita que un medio de comunicación occidental. Eso partimos de esa base, y lo hemos visto en todos los conflictos, en cómo tratan el genocidio en Gaza, en cómo tratan la guerra de Ucrania, en cómo tratan absolutamente todo, ¿no? Pero has planteado, tengo aquí anotado como 3 cosas, ¿no? Tres temas diferentes. Uno, el tema de la unidad, ¿no? Están diciendo que si el Cuerpo de Guardia de la Revolución está separado de la parte política del Estado iraní, que no hay con quién negociar porque cada uno dice una cosa distinta, etcétera, etcétera. Eso es absolutamente falso, y así se está viendo todos los días. Pero sin embargo, son incapaces de ver que la OTAN está absolutamente rota, que la OTAN está absolutamente dividida, que Estados Unidos está amenazando con irse de la OTAN, con llevarse las bases de suelo español, de suelo, otros días de suelo alemán, otros días de suelo italiano. Ellos dicen que no hace falta nadie para que le eche una mano para nada, que ellos se valen solos, pero de luego está implorando la ayuda de la OTAN y no le ha llegado. Evidentemente, una operación absolutamente ilegal. La OTAN no tiene, además la OTAN que se dice defensiva y que se dice cooperación del Atlántico, no sé qué haría la OTAN en el estrecho de Hormuz, ¿no? Evidentemente no tiene ni legitimidad, pero de luego nadie quiere colaborar en una operación ilegal que va a tener muchísimas consecuencias desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social y político, ¿no? Ha planteado el tema de las aguas territoriales. Evidentemente, el estrecho de Hormuz, o sea, las rutas que utilizan los barcos para pasar, pasan por agua de Irán. O sea, Irán puede establecer cualquier tipo de control, puede establecer cualquier tipo de limitación o cualquier tipo de vigilancia, que además es su obligación, de lo que pasa por sus costas, ¿no? Porque además, imaginaros, ¿no? O sea, esas islas que están o esas costas maravillosas, pueden verse, bueno, si un barco va con el transpondedor apagado para intentar burlar la vigilancia, puede tener un accidente de manera más fácil, puede usar catástrofes ecológicas, etcétera, etcétera, etcétera. Irán está absolutamente facultado
para controlar lo que pasa por sus aguas territoriales, como así se le reconoce desde el punto de vista internacional, por el tema del derecho del mar, ¿no? Pero luego, además, muchas veces algunos medios se han reído de la intención de cobrar un peaje, una tarifa, porque un barco del Golfo, por ejemplo, pase por el estrecho. Pero sin embargo, cuando Donald Trump o cuando Marco Rubio ha dicho no, vamos a compartir esa tarifa, pues entonces nadie lo ve mal. O sea, es que fijaros, o sea, es decir, Gustavo Jamenei pues le está diciendo sandeces, pero cuando le dice Marco Rubio o Narco Rubio, desde luego parece algo incluso absolutamente coherente, ¿no? O sea, que fijaros que de verdad cómo funcionan los medios de comunicación occidentales. Y luego has planteado el tema de la base americana en el Golfo. En teoría eran para defender a las poblaciones del Golfo o la monarquía del Golfo. Pero cuando han hecho falta utilizar esos misiles de defensa en Israel, en el Estado sionista, pues se lo han llevado. O han elegido mandarle esos nuevos misiles al Estado sionista que protegerlo en el Golfo. Yo creo que se han dado cuenta, esas petromonarquías, que evidentemente Estados Unidos tenía esa base no para protegerlos a ellos, ni siquiera a sus regímenes, la mayoría de ellos dictatoriales y alejados un poco de la voluntad popular, era para defender el petróleo que tenían allí asegurado, ¿no? Ellos sí que cobran peaje, el peaje se llama petrodólar, ¿no? Por cada barril de petróleo que sale. Así que, desde luego, bueno, las bases, muchas de ellas están absolutamente inutilizadas, afortunadamente. Otras están muy tocadas, otras no se pueden utilizar ni siquiera en una nueva fase de la agresión porque ya no se cuentan con ellas. Y desde luego está claro que en el momento en que Estados Unidos se tenga que ir del Golfo, quizá incluso puedan ser unos tiempos muy prósperos para las petromonarquías que se ven obligadas a invertir los beneficios del petróleo de Estados Unidos, en estar todo santo día comprando armas a Estados Unidos y dependiendo políticamente y geopolíticamente de la voluntad norteamericana. Así que la liberación puede llegar para las petromonarquías del Golfo gracias a Irán. Disculpa que te interrumpa, pero en eso también hay que ver cómo Trump ni siquiera se escondió para cobrar el diezmo. Lo hizo de manera muy pública. Es increíble, ¿no? Es algo realmente contradictorio por donde se vea. Y mientras este señor Trump sigue jugando golf ahí en Mar-a-Lago y aparte de ello pretendiendo aprender a jugar PlayStation, porque para él aparentemente esta guerra es eso, ¿no? Es decir, agarrar una maquinita y decir, ay, me gusta esto o vamos a hacer esto, sin tomar en consideración absolutamente nada, lo que habla de ese desquiciamiento mental del que está sufriendo en estos momentos, a lo que hay que sumarle toda la presión que significa que está perdiendo la guerra, o mejor dicho, que la ha perdido. Vamos a poner la lupa en la estrategia de los medios y la narrativa global, Juan Luis, en torno al mensaje del líder de Irán. Fíjate lo siguiente, fíjate tú también, Giovanni, vemos que Estados Unidos ha intentado de todas dividir a la resistencia que lucha por la defensa de la integridad de Asia Occidental. Pero el ayatolá Mojtaba Jamenei apela a que los países de la región verdaderamente musulmanes, ojo con esto, basados en sus pueblos, tienen un destino común que está destinado al progreso, valga la redundancia. Esto nos lleva a abordar la cobertura mediática, Juan Luis, Giovanni. Mientras Estados Unidos intenta sembrar la división entre Irán y sus vecinos del sur de Asia Occidental, el líder ha lanzado un mensaje muy, pero muy directo, advirtiendo que Estados Unidos no tiene la capacidad, tú lo decía Giovanni, de asegurar su propia seguridad, mucho menos la de sus títeres. Palabras textuales del líder. Hay que ver por qué las grandes cadenas, Juan Luis, las grandes cadenas occidentales silencian el hecho de que la única garantía de estabilidad en el Golfo Pérsico hoy, en medio de esta guerra infundada por los enemigos de Irán, Estados Unidos y el régimen genocida de Israel, es la vigilancia estratégica de las Fuerzas Armadas de Irán y no los portaaviones estadounidenses que huyen, salen corriendo precipitadamente hacia el mar Arábigo. ¿Qué nos dices en este sentido?
Bueno, a ver, si me perdonas un segundo, se me olvidó comentar antes sí, por favor. el tema de la unidad de la OTAN y tal. Evidentemente está rota la OTAN, pero es que no recuerdo ya la cifra de generales norteamericanos que han sido expulsados del ejército y mandados a su casita. A su casa. Sí. O sea, es increíble. O sea, si tú dices que vas ganando una guerra, que vas, que sí, que andas sin armada, que andas sin aviones, que andas sin antiaéreos, etcétera, etcétera, a un país entero que ha barrido, ¿cómo estás expulsando a militares? Estás expulsando a militares primero porque se oponen a este tipo de guerra que no tiene ningún sentido desde el punto de vista militar y por otro lado porque hay muchos de ellos que se están atreviéndose a decir que evidentemente esta guerra como está planteada no se puede ganar y no quieren jugar a eso. Entonces, bueno, pues lo están mandando a la reserva. Creo que van como alrededor de 15 grandes generales. Sí. Con respecto a lo que decías de que ningún medio quiere ver que Irán es una garantía de estabilidad en el estrecho. La única. La única, efectivamente. Sí, sí. Pues fijaros. Es justamente lo que están haciendo es creer todo lo contrario. Ahora mismo están defendiendo, a ver, cuando hablamos de medios de comunicación occidentales tenemos que pensar, ya lo dije antes, en los consejos de administración y quién tiene las acciones de esos medios. A veces, bueno, yo que estoy en España, el medio por excelencia en España es El País, ¿no? Además también en lengua hispana es El País. El País ha estado controlado por dinero de las repúblicas del Golfo durante muchísimo tiempo, por fondos de inversión radicados en Arabia Saudí o fondos de inversión controlados por la familia Soros, etcétera, etcétera. No podemos pensar que tienen libertad absoluta sus periodistas para decir lo que piensan. Fijaros, cuando esta noticia no es de ahora, pero sí ha cambiado un poco. Cuando todos los años se hacen estudios demoscópicos en todo el mundo, y se pregunta a todos los países del mundo que tienen posibilidad de hacer encuestas de este tipo, cuáles son los países que más ponen en peligro la seguridad mundial. Y la inmensa mayoría de los años, siempre el primero ha sido Estados Unidos y el segundo ha sido el Estado sionista. Son los dos países que ponen en peligro la paz en el mundo. Eso lo dicen las poblaciones del mundo. O sea, otra cosa es que no lo vayas a leer en los medios de comunicación, porque les daría miedo. Aquí en España había también un instituto, bueno, una especie de delegación de un instituto que hacía también estudios demoscópicos sobre la popularidad de los presidentes de los gobiernos del mundo, ¿no? Entonces, tenían unos sistemas similares para investigar cómo se hacen esas encuestas y luego las ponían en común y se publicaban. Bueno, desde hace 8 o 10 años, el presidente más popular del mundo, salvo algunos meses, ha sido Vladimir Putin. Sí. Eso es algo que no puede aguantar ni los medios de comunicación, ni los partidos políticos, ni absolutamente nadie. ¿Qué es lo que han hecho? Pues el instituto le han dado la vuelta, han cambiado no sé qué, han cerrado la encuesta y evidentemente se dedican a hablar del sexo de los ángeles porque así no hacen daño a la narrativa oficial. Yo digo, si todo el mundo sabe que los países más que ponen en peligro la estabilidad mundial son Estados Unidos y Israel desde siempre, ¿cómo se pueden permitir los medios decir otra cosa absolutamente distinta y decir que Irán justamente va a hacer lo que hace Estados Unidos, que son a los que ellos deben absolutamente pues su dinero, sus medios de comunicación? Pues nada, con esto llevamos viviendo toda la vida. Por eso hacer un poco de contrainformación en Occidente es absolutamente tan difícil, porque si en algunos temas más bien locales puede haber discrepancias, en los temas internacionales la voz de los periódicos de la derecha, de la izquierda o del centro son absolutamente la misma. Con lo cual, al final, a los informadores que tratamos de hablar de otra cosa, pues nos tildan absolutamente de radicales, de iletrados, de manipulados, que estamos cobrando dinero de no sé dónde, ¿no? Pero en fin, eso es lo que hay. Bueno, usted decía una frase que creo que va a marcar el programa, y era que no había nada más hipócrita que los medios de Occidente. Se la dejaremos aquí como que acuñada, dicha por usted, porque, bueno, otros expertos han dicho algo que se acerca bastante. Similar. Sobre todo en cuanto a el doble rasero cuando se habla de Irán o cuando se habla de Estados Unidos sobre un mismo hecho.
Y esto realmente ha sido contundente porque Irán se ha dedicado a querer garantizar la paz para su pueblo, para su territorio, para su país. Así lo han dicho sin medias tintas. Incluso han estado hablando de unidad no solo en la nación, sino también en la integración de toda la región en torno a un eje de resistencia contra todas estas políticas imperiales que hemos visto, que no son nuevas, que durante 47 años han querido ahogar al sistema de la República Islámica de Irán. Todo esto lo ha denunciado precisamente el líder en su más reciente reflexión, su más reciente mensaje que ha compartido al mundo y del cual no han podido escapar también los medios occidentales teniendo que hacer algún tipo de referencia, lo hemos visto. Y todo esto contrasta con la postura que Donald Trump ha estado tomando y creo que usted nos pudiera explicar realmente si ha sido un manejo torpe el que ha realizado Trump en torno a esta situación bélica o no, sobre todo porque hemos visto cómo ha pasado de decir que va a dar una respuesta aplastante y postura después supuestamente más conciliadoras. Hemos visto cómo ha habido una especie de balanza en la que no hay una brújula clara o quizás detrás de todo eso hay algo que desconocemos. Quizá usted nos pueda explicar mucho mejor. Incluso el líder de Irán ha respondido con una doctrina y ha sido la de máxima resistencia. Eso lo hemos visto durante todo este tiempo en el cual el propio Ayatollah ha estado en los últimos mensajes que ha dado a conocer, dando a conocer que los americanos deben saber que cualquier error estratégico será respondido con un puñetazo en la boca que los hará olvidar incluso hasta su idioma. Ha dicho palabras más, palabras menos, así. Y Trump sigue amenazando con borrar a Irán del mapa. ¿Cómo se puede explicar o se pretende explicar a través de los medios de Occidente esta realidad que estamos viendo? ¿Cómo pueden explicar eso que algunos expertos han denominado esquizofrenia imperial? A ver, yo creo que Trump está, desde el punto de vista de salud mental, está bastante peor de lo que estaba Biden en su último mandato, ¿vale? Eso, para empezar, ¿no? Por así decirlo. Pero es que, a ver, muchas veces él mismo se contradice o en su gobierno se contradice. Cuando él habla o da un mensaje, muchas veces que tú dices, esto no es creíble. Pero ese mensaje realmente muchas veces van destinados no siquiera a la opinión pública, sino a los mercados. Él está hablando para intentar bajar el precio del petróleo. Él está intentando para que la economía no se hundan, para que todavía crean en que Estados Unidos va a firmar un acuerdo dentro de 2 o 3 días y consigue que el petróleo baje $2. Y va jugando a eso. Lo que ocurre es que, como decía antes, no me cabe en mi cabeza el que siga creyendo las cosas que dice, porque desde luego la mitad de las veces se sabe que son absolutamente falsedades, ¿no? Pero es que incluso entre los miembros de su gobierno, o sea, que presume que es un gobierno tan monolítico, tan estable, tan unánime, pues se contradicen todo el tiempo. O sea, que es que Vance dice que lo habían engañado los militares con que esta guerra pues no tenía ningún sentido. Y por otro lado, pues Trump dice que no. Luego dice que, bueno, que nosotros atacamos porque si no el Estado sionista iba a atacar primero, y empiezan a inventarse unas trolas una detrás de otra que además se contradicen y no se puede, no te puedes fiar en ningún momento de lo que está diciendo. Pero fijaros, a Donald Trump había sido aupado al poder gracias a una serie de fans de los grandes medios de comunicación norteamericanos, de los que integran el club de los MAGA, ¿no? Make America Great Again, ¿no? Y bueno, de los 4 MAGA más importantes, Tucker Carlson, ¿no? El más conocido de ellos, pero hay algunas personas más, prácticamente se han ido todos de su lado. Ya, porque entre otras cosas, ese Make America Great Again ahora parece que en vez de MAGA es amiga, ¿no? Make Israel Great Again. Sí, lo han dicho, sí. Y claro, la política norteamericana, o sea, él dice que les han mentido, ¿no?
Y por otro lado, es muy de bravata, ¿no? Decir, wow, voy a hacer esto, voy a acabar con una civilización cuando tú no estás civilizado. Voy a acabar con una civilización de 5.000 años. A base de bomba, un cowboy medio loco. Pero sabéis el apodo, ¿no?, que le han puesto, ¿no?, a Donald Trump, el taco. ¿Cuál? ¿no? Te escuchamos. ¿Cuál de tantos? Bueno, el de taco, ¿no? Trump always chicken out, ¿no? Trump siempre da marcha atrás, siempre se asusta, siempre se carga, como le queráis decir. Pues si buscáis Trump taco, es la forma de llamarle que tienen en Estados Unidos, porque ya se han dado cuenta de que sí, se lanza muy adelante, con muchísima fuerza, no sé cuánto, pero luego se viene abajo y siempre se achanca, ¿no? Siempre da marcha atrás, ¿no? En fin, yo creo que estamos acostumbrados a esto, pero hay gente que está hablando de intentar inhabilitar a Trump porque no está bien de salud mental, no tiene sus facultades mentales en estado para poder gobernar y para tener el botón rojo nuclear en la mano, ¿no? Sí, que ojalá... un loco muy peligroso, Juan Luis. Quisiéramos, con tu permiso, Juan Luis, en nuestro tema de hoy, las reacciones de los medios internacionales ante el mensaje del líder de Irán, el ayatolá Seyed Mojtaba Jamenei, con motivo del Día Nacional del Golfo Pérsico, que tuvo lugar este día jueves. Nuestro equipo de producción ha preparado un informe especial que lo vamos a ver a continuación. Adelante. El mensaje de advertencia del líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Seyed Mojtaba Jamenei, a los estadounidenses, que subraya la seriedad de Irán en proteger todas las capacidades del país como capital nacional y expulsar a los estadounidenses del Golfo Pérsico y del Mar de Omán, coincidió con el final del plazo de 60 días de la guerra de agresión de Trump contra Irán y con el fracaso del mandatario estadounidense en lograr sus objetivos con esa guerra, lo que fue descrito en los medios estadounidenses como una victoria rotunda de Irán. Diversos medios reflejaron el hecho en sus portadas informativas. El sitio web Al-Mayadin, al reflejar el comunicado del líder iraní en el Día Nacional del Golfo Pérsico, destacó en su informe que el ayatolá Jamenei hizo hincapié en la seguridad regional sin injerencia extranjera y resaltó el papel de los países de la región en el control del estrecho de Hormuz. El sitio de noticias Al-Manar difundió el comunicado del líder de la Revolución Islámica con el titular «La ecuación relativa a estrecho de Hormuz estará a favor de todos los países», y analizó el comunicado sobre el estrecho de Hormuz como una transformación estratégica en las ecuaciones marítimas de la región, enmarcándolo dentro del discurso de la resistencia. El sitio de noticias Al-Aded News también destacó el comunicado con el titular «Irán impedirá que sus enemigos se aprovechen del estrecho de Hormuz», y se centró más en la parte del futuro de la región sin la presencia de Estados Unidos, considerándolo una señal de cambio en el equilibrio de poder. La cadena de noticias Al Jazeera cubrió el comunicado con el titular «Un nuevo capítulo está tomando forma en el Golfo Pérsico y el estrecho de Hormuz», y lo presentó en el marco de los cambios en la seguridad energética y la sensibilidad del estrecho de Hormuz. Reuters, al reflejar este comunicado en su informe, escribió que el líder iraní habló de una nueva etapa en el Golfo Pérsico y subrayó que la nueva gestión del estrecho de Hormuz podría conducir a la calma y a beneficios económicos para los países de la región. Associated Press se centró en la dimensión política del comunicado y escribió que Irán destaca el aumento de su papel regional. La agencia analizó estas declaraciones en el marco de las tensiones en curso en Asia Occidental y de la rivalidad con Estados Unidos. AFP destacó la dimensión política de este comunicado y lo relacionó con los esfuerzos de Irán por fortalecer su papel regional en el Golfo Pérsico. Deutsche Welle también cubrió el mensaje del líder de la Revolución Islámica, centrándose en su dimensión geopolítica y considerándolo parte de la rivalidad entre potencias en la región del Golfo Pérsico. The New York Times señaló en su informe el trasfondo político del concepto de Golfo Pérsico y el papel de Irán en la seguridad regional, y consideró este comunicado como una continuación de la postura política tradicional
de Teherán. Otros medios como Israel Times, Bloomberg y CNN también se hicieron eco de este tema en sus principales titulares de prensa, impresa y telediarios. Mientras nuestro presidente ha dicho que está revisando nuevas opciones militares, el líder de Irán subrayó que su país protege sus tecnologías avanzadas, incluidas sus capacidades nucleares y misilísticas, así como sus fronteras aéreas, marítimas y terrestres, como un capital nacional. ¿Qué significa esto? Significa que en Irán pueden soportar mucho más el sufrimiento y el dolor que la gente de Estados Unidos, y que tienen mayor resiliencia. Esta situación para nosotros es un callejón sin salida, y su continuación es devastadora para nuestra economía. El senador estadounidense Chris Coons, miembro del Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de Estados Unidos, considera que el énfasis del líder de la Revolución Islámica en continuar la resistencia es preocupante para Estados Unidos y una señal del fracaso de una guerra de 60 días sin autorización del Congreso contra Irán. El comunicado del ayatolá Jamenei muestra que ahora saben muy bien que tienen una nueva arma llamada la capacidad de cerrar el estrecho de Hormuz con un fuerte impacto sobre la economía mundial y no solo sobre la economía estadounidense. Es un arma potencial. Él amenaza a Donald Trump porque sabe que no tenemos capacidad para soportar durante mucho tiempo el aumento del precio del petróleo y otros costos. Mientras Trump, el primer día de la agresión criminal contra Irán, afirmaba que esta guerra terminaría en 2 o 3 días como máximo con el logro de todos sus objetivos, y ahora su plazo de 2 meses ha expirado, sin que haya alcanzado ninguno de sus objetivos. Bueno, sin lugar a dudas ha sido un rápido trabajo de todo el equipo, porque mientras empezábamos dijeron vamos a empezar a buscar realmente, y teníamos algunas que habíamos revisado, pero el equipo lo ha hecho de una manera rápida, perfecta, dinámico, y creo que es loable también. Contundentes reacciones que ustedes definitivamente tenían que conocer. Juan Luis González, nos queda muy poquito tiempo y te precisamos en lo siguiente, porque este punto es delicado pero necesario de abordar. El silencio cómplice de los medios árabes, de los medios europeos. El líder de Irán ha denunciado en su más reciente mensaje a los gobiernos árabes que han normalizado relaciones con el régimen de Israel y que permiten bases extranjeras estadounidenses y sionistas en su territorio. Y esto lleva a que los medios de desinformación de estas monarquías árabes, traidoras al Islam de paso, junto a los de algunos países europeos, se empeñan en demonizar a la República Islámica de Irán. En este punto, el mensaje del líder fue tajante. El Golfo Pérsico es nuestro hogar, no un patio de juegos para las armadas extranjeras. Contundente, ¿no? Muy fuerte. Y sin embargo, vemos cómo estos medios de desinformación enfocan sus titulares en la amenaza iraní a la navegación, así lo llaman, así lo catalogan, en lugar de denunciar la ocupación naval de los Estados Unidos, que es la realidad. Ante esta complicidad, Juan Luis, Giovanni, esta complicidad mediática árabe y de parte de la Europa lacaya con el invasor, nos gustaría precisarte sobre la función de nuestros medios de comunicación, nuestros medios luchadores, los de la resistencia, los de la justicia social, como el caso de nuestro canal Hispan TV, humildemente, de desenmascarar a esos medios como cómplices de la agenda sionista norteamericana, que es la verdadera responsable del hambre, de la guerra y el desplazamiento de la región de Asia Occidental. Nos queda muy poquito, Juan Luis, te escuchamos. Juan Luis González con nosotros. Sí, en algún momento lo escuchamos. A ver si lo tenemos. A ver, Juan Luis, te tenemos en imágenes, ¿nos escuchaste? Sí, él nos escucha, pero se Bien, da nadore, como diríamos por acá. Se da nadore, no tenemos su sonido en este momento. Esperemos que lo podamos escuchar. Juan Luis, inténtalo. Porque es un punto que realmente es importante, Giovanni, sin duda alguna. Ajá, sí, aquí te tenemos. Sí. Cuéntanos, que te escuchamos. Que bueno, que lo que decía es que si no existiera Hispan TV, Al Mayadin, si no existiera Rusia Today, si no existiera
Alba TV, o si no existieran a muchos medios de este tipo, sí. Desde luego habría que inventarlo, porque las guerras de hoy en día son guerras que se juegan en terrenos absolutamente mixtos, y la guerra del relato es muy importante. Justamente lo que se llevan son 45 años intentando mentir sobre Irán para luego poder justificar una guerra como esta. Sí. Como decía Chomsky, se trata de la creación del consenso, de ir metiéndote en la cabeza con los medios de comunicación que Irán es malo, Irán es malo, Irán es malo, la República de Irán es mala, están matando a su gente, están atacando manifestaciones, para que alguien piense que, bueno, que no está mal, si hay una guerra contra Irán, si están haciendo eso contra su propio pueblo, bueno, se justificaría así, ¿no? Entonces, afortunadamente, hoy en día, gracias a los nuevos medios, hay posibilidades de contrarrestar esa información, y como cuando se tiene la verdad por delante, a veces aunque tenga menos medios, la verdad penetra mucho más fuerte que esas cadenas de esos países vasallos como Al Jazeera, La Navilla, etcétera, que de luego son correas de transmisión de las políticas de la geopolítica norteamericana. Así que mucho ánimo, seguir adelante. Yo procuraré siempre que pueda colaborar con estos medios de la resistencia. Un honor para nosotros. Entrar con Al Jazeera o colaborar con Al Jazeera, evidentemente no estamos aquí para eso, sino para defender la verdad y para defender esos pueblos que intentan liberarse del yugo norteamericano y del yugo del imperio. Bueno, creo que casi todo está dicho. Sobre todo, Juan Luis, de verdad un placer tenerte con nosotros una vez más. Juan Luis González, desde Cádiz, España, escritor, también analista político, que ha respondido durante esta jornada no solo a nuestras interrogantes, sino también a esa necesidad militante que nos ha mostrado en pantalla, y creo que es fundamental también traer su criterio y sumarlo a nuestro debate de cada día. Y cuando tenemos este tipo de programas siempre nos quedamos cortos, Giovanni. Siempre nos quedamos cortos, siempre nos quedan ideas por desarrollar, muchas preguntas que hacerle a especialistas de tanto prestigio y de tanto conocimiento como nuestro invitado Juan Luis González. Juan Luis, muchísimas gracias en nombre de todo el equipo de Hispan TV por haber aceptado la invitación. Esperamos tenerte muy pronto con nosotros nuevamente. Venga, lo intentamos. Claro que sí, y lo vamos a conseguir. Así que ustedes, queridos amigos, donde quiera que se encuentren, muchísimas gracias por estar siempre en sintonía de Hispan TV para que se enteren de la verdad de lo que está ocurriendo en la República Islámica de Irán, lo que está pasando en Asia Occidental. No se dejen convencer por lo que dicen esos medios occidentales tarifados que mienten porque les pagan, así de fácil. Aquí estamos y estaremos. Gracias, Carlos, por acompañarme. Giovanni, un placer. Darme la oportunidad de estar acá contigo. Igual, y bueno, invitar a todos a que nos sigan. En las redes sociales nos encuentran como Nexo Latino, y en nuestro sitio web a solo un clic de distancia, tan rápido, desde el teléfono, desde la compu, desde cualquier dispositivo, www.hispantv.com. Siempre con la noticia, también con el análisis. Gracias. Así es, y aquí les esperamos. Continúen con mucho más de nuestra programación.